Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Aquí estamos una vez más para continuar con el estudio del libro de Hechos. Ya estamos llegando a la recta final, como se sabe decir generalmente. Y eh, este estudio está basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Pero antes vamos a orar a Dios. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre este estudio que vamos a hacer esta noche. Hoy vamos a tratar de avanzar un poco más, vamos a tratar de hacerlo para abarcar más capítulos, así que si se extiende un poquito, disculpen, pero vamos a tratar de poder ir ya entrando en la recta final. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te agradecemos este día, la vida que nos das, te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu amor. Queremos también agradecerte, Señor, la salud, la salvación que viene de ti. Y queremos pedirte en este momento por cada familia que está escuchando, por cada hermano, cada hermana, cada uno de aquellos amigos que están escuchando, Señor, este estudio, que pueda ser de bendición. Guíanos tú, Espíritu Santo, a toda la verdad de Dios. Queremos pedirte en esta noche. Señor, queremos clamarte también por la situación de la humanidad, del mundo, Señor, con esta pandemia, que tengas misericordia, Padre. Te rogamos que tú hagas, Señor, eh, apagar el efecto de este virus, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda secarse toda enfermedad sobre las vidas. Te pedimos, Señor, toda amenaza de pandemia sobre las naciones. Ten misericordia, Señor, queremos pedirte, Señor, y que estés bendiciendo a aquellos que están enfermos. Pon tu mano de sanidad en este momento. Levanta a los oprimidos, a los que están deprimidos, a los que están, Señor, con angustia en el corazón, los que están preocupados, los que están temerosos. Señor, pon tu mano en esta noche y que tu palabra sea para nosotros consuelo y fortaleza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Rápidamente vamos a hacer un repasito de lo que habíamos visto la semana pasada, el miércoles pasado. Lo que habíamos visto es la última visita de Pablo a Macedonia y a Acaya. Esta partida de Pablo de Éfeso marcó el comienzo de los planes que él tenía de salir de la región del mar Egeo. Vimos también que viajó a Troas visitando a las iglesias, y también dijimos por las iglesias en Macedonia y en Acaya. Vimos también que en Troas, ¿no es cierto?, Pablo da su discurso de despedida y permite aquí que nosotros podamos ver un poco, el escritor Lucas permite que podamos ver un poco la vida de las primeras iglesias gentiles. Pablo había observado la Pascua antes de dejar Filipos, y él había había realizado la Pascua y la había, digamos, realizado el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Vimos allí nosotros cómo los cristianos cambian el primer día de la semana para el día por el día de reposo que tenían los judíos el sábado, ¿no es cierto? Porque el domingo era el primer día de la semana donde se recordaba la resurrección del Señor. Después lo que vimos nosotros es que Lucas seguía el método romano de reconocer que el día comenzaba al amanecer, por lo que quizá la reunión que se celebró ese domingo allí en Troas
había comenzado la noche. Vimos también nosotros allí que lo que le ocurrió a este joven Eutico, que cayó, ¿no es cierto?, del tercer piso. Pablo lo abrazó, él vio que no estaba muerto, algunos dicen que hubo un milagro, bueno, pero la palabra dice que Pablo verificó y que Eutico no había muerto. Bien, y el discurso de Pablo se interrumpió solo por un breve periodo, pero luego continuó ese discurso hasta el amanecer. Luego nosotros vimos el viaje que hace Pablo de Asón hasta Mileto. Allí en Mileto es donde Pablo se va a encontrar con los ancianos y presbíteros de Éfeso. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a comenzar viendo entonces, vamos a continuar con el capítulo 20 de Hechos. Lo que vamos a ver va a ser Hechos 20, 17 al 38. Vamos a ver estas instrucciones finales, la despedida de Pablo, ¿no es cierto?, de Éfeso y de los cristianos de Éfeso y las instrucciones finales que él le da a los hermanos. Vamos a leer entonces, vamos a tratar de ver, a lo mejor salteamos algunos versículos, vamos a ir viendo cómo vamos leyendo, estén atentos a la lectura en todo caso. Discurso de despedida de Pablo en Mileto, o sea, estamos en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿qué hizo Pablo? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia que vengan a Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber qué allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo quisiera que ustedes nos vamos fijando nosotros en el espíritu que Pablo tenía acerca de su convicción en cuanto a la realización del ministerio que Dios le había encomendado. Él vivió totalmente para entregar justamente su vida por este ministerio que Dios, al cual Dios lo había encomendado. Y ahora, versículo 25, aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjese cómo Pablo está
animando y está exhortando a los ancianos y a los presbíteros, a los pastores que estaban sobre Éfeso, a apacentar a la gente, a cuidar a la gente y a los cristianos que habían creído en el Señor. Porque yo sé que después de mi partida, fíjense esto, qué importante es lo que dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, Pablo le está encargando, le está solicitando justamente a los ancianos y presbíteros, como dije, el cuidado de la grey, porque probablemente estos lobos rapaces iban a atacar el rebaño, la iglesia del Señor. Y de vosotros mismos se levantarán, dice, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, Pablo dice que estuvo con ellos 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia sobre todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, dice la palabra, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no volverían ellos más a ver su rostro, y le acompañaron al barco. Que Dios bendiga su palabra, pero hermoso momento emotivo momento, ¿no es cierto?, de Pablo. Pero lo que nosotros podemos ver aquí es que Pablo estaba preocupado por los cristianos de Asia, por lo que mandó avisar, fíjense, a los ancianos de Efeso, lo que vimos recién, que se encontraran con él en Mileto. Cuando estos llegaron, Pablo les compartió un mensaje que combinaba advertencias con instrucciones y también con su despedida. En su discurso nosotros podemos ver 3 puntos y en cada uno de estos puntos 3 subdivisiones, una dirigida al mundo, otra dirigida a la iglesia y otra subdivisión dirigida al creyente. Vamos a ver primero que en los versículos 18 al 27 Pablo habla de una vindicación personal de él, o sea, él está defendiéndose, está defendiendo su ministerio y se defiende también del mundo, se defiende de la iglesia y también al final con respecto a su sinceridad. Él habla acerca de la sinceridad de él en el trabajo que ha realizado. De los versículos 28 al 31 le encarga a todos los cristianos del mundo que se arrepientan y que crean. A los presbíteros, o sea, a los pastores, les dice que sean fieles en su ministerio, y a cada cristiano que viva una vida de negación y de devoción personal. De los versículos 32 al 35, Pablo expresa su despedida a la iglesia encomendando a los creyentes a la gracia
de Dios. Pablo defendió su carácter y su conducta ante ellos porque él sabía que después de su partida los judaizantes atacarían su carácter para poder alejar a sus discípulos de sus enseñanzas. Continuamos. El versículo 28 proporciona mucha información en cuanto al liderazgo de la iglesia primitiva. Nosotros debemos recordar que Pablo se estaba dirigiendo a los ancianos de la iglesia en Éfeso en el versículo 17 que leímos. El término anciano había sido tomado del concepto judío de los líderes de las sinagogas y el Sanedrín. Los líderes de las instituciones sociales judías eran las cabezas de la familia o ancianos. Su sociedad patriarcal favorecía una forma aristocrática de gobernar a las instituciones. Los ancianos eran hombres maduros que tenían autoridad sobre la entidad social más pequeña que era la familia. Un presidente de los ancianos o autoridad de la sinagoga era responsable por los cultos en ese lugar. Dado que la iglesia en Éfeso se reunía en las casas, o sea, en los hogares, estaba dividida en pequeñas unidades o grupos determinados por la ubicación geográfica y por los lugares disponibles. Pablo, en su discurso que habla, dice que la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia está identificada como la iglesia de Dios, que refiriéndose así al pueblo de Dios. En este caso, los cristianos reemplazaron a los israelitas como el pueblo de Dios. Antes, el pueblo de Dios eran los israelitas. Ahora, a partir del nacimiento de la iglesia, los cristianos son los que componen el pueblo de Dios. Bien, Pablo terminó su exposición ante los ancianos de Éfeso con una oración. Y dado que Pablo les había informado que no les vería más, dice la palabra que ellos lloraron y le abrazaron repetidamente antes de que se fuera. Y el versículo 38 describe el profundo amor y respeto que los ancianos tenían por el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a continuar ahora con la continuación del viaje a Jerusalén. Vamos a comenzar viendo este mapa, pero antes vamos a leer entonces Hechos 21 del 1 al 16. Entramos al capítulo 21 entonces. Dice la palabra: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Ya vamos a ver en el mapa para ubicarnos un poquito. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no fuese o que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos
hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Fíjense ustedes que está hablando en primera persona, ¿no es cierto?, de plural aquí Lucas, que estaba incluido, ¿no es cierto?, en este grupo. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día ahí en Tolemaida. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, ¿se acuerdan? Felipe el evangelista, uno de los diáconos, que fue que le predicó al eunuco, ¿no es cierto?, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, dice ahí Lucas, ¿no es cierto? Le rogamos nosotros, todos los que estábamos ahí y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Dios bendiga su palabra. Ya vamos a continuar, pero quisiera que viéramos un poquito nosotros el mapa este. Fíjense, nosotros estamos en Mileto. Después de la triste partida de allí, desde Mileto, Pablo y sus compañeros tuvieron un viaje favorable hacia Cos. Fíjense que Cos está de Mileto abajo, un poquito hacia la izquierda. Pueden ver ustedes la isla Cos. Fueron hasta ese lugar. Luego fueron a Rodas, esa isla está más al sur, todavía un poquito ahí hacia la derecha de Cos, y pueden ver, y luego fueron a Pátara. Pátara está en otra isla, es una ciudad que está en la costa donde dice Licia, allí es la costa Pátara. Fueron a Pátara, que estaba justamente en la costa de Licia. Y hay un lugar ahí al lado, Mira. Entonces, Pátara y Mira, ¿qué eran? Eran los lugares que se usaban comúnmente como puertos para comenzar el viaje a través del mar abierto. Entonces, el mar abierto, ¿no es cierto?, que se podía llegar hasta Egipto, se podía llegar hacia Palestina, se podía llegar también hacia la zona de Siria. Pablo, sus compañeros y todos los delegados de la iglesia encontraron en Pátara, ahí en la costa de Licia, ahí en el puerto, ustedes pueden ver, encontraron un barco que partía a Fenicia. Si ustedes pueden ver, Fenicia está hacia la zona de Palestina. Fíjense ahí, podemos verlo nosotros en la costa de todo lo que es Palestina, Fenicia. Entonces este barco iba de Pátara a Fenicia. Era una distancia más o menos de unos 640 kilómetros,
que con viento favorable se podía cubrir en 4 días. Y hay el mar abierto entre Pátara, que lo estamos viendo, y Tiro, donde yo hice esa línea roja que ustedes pueden ver ahí, entre Pátara y Tiro, requería una nave mayor que el barco costero que habían alquilado para su viaje anterior. Mientras el barco estaba descargando en Tiro, Pablo buscó a los discípulos. Las iglesias en Fenicia habían sido comenzadas por los helenistas, o sea, los griegos. Por lo tanto, los discípulos no serían hostiles al evangelio de Pablo. En una ocasión anterior, ellos se regocijaron al escuchar la noticia de la conversión de los gentiles. Nosotros lo vimos eso en Hechos 15, versículo 3. Bien, vamos a ver la continuación entonces del viaje. El propósito de Lucas al registrar esta sección es exponer la prueba de la fe de Pablo al recibir de que los informes y que le dijeron a él que no debía subir a Jerusalén. La hostilidad de los judíos hacia los gentiles había aumentado y la posición de Pablo había hecho que su vida estuviera en permanente peligro a causa de los judíos celotes. Los judíos celotes, los celotes eran un partido nacionalista extremista de los judíos que querían terminar con el ministerio de Pablo porque Pablo se estaba relacionando en su predicación con los gentiles. Y estos judíos celotes son los que ahora eran más numerosos y audaces. La determinación de Pablo de ir a Jerusalén no revelaba obstinación, sino su fuerza de carácter. Él estaba convencido de que la doctrina de la salvación solo por la fe y la unidad entre los gentiles y los judíos dentro de la iglesia eran principios vitales revestidos por Dios a través del Antiguo Testamento y a través del mensaje de Jesucristo. Esto es importante que tengamos en cuenta, porque una de las cosas que quiere lograr Pablo al ir a Jerusalén es esto tan importante que él tiene en su corazón, y que es que los gentiles con los judíos se unieran dentro de la iglesia. La iglesia él quería que fuera el lugar donde gentiles y judíos se unieran, porque él pensaba y que Dios le había revelado a él que todos eran iguales, tanto judíos como gentiles. Bien, muchos judíos irían a Jerusalén para Pentecostés, que venía aproximadamente 50 días después de la Pascua. Los discípulos de Cesarea se unieron a Pablo y también todos sus asociados, o sea, de los gentiles. Dado que el viaje era de unos 100 kilómetros, más, o sea, eso correspondía a más de un día de viaje, los 100 kilómetros. Probablemente el grupo posó y pasó la noche en una villa donde vivía este hombre que nombra la lectura que nosotros hicimos, Mnasón, M-N-A, Mnasón. ¿Quién era Mnasón? Era uno de aquellos discípulos originales, de aquellos 120 que estaban en el aposento alto y recibieron por primera vez al Espíritu Santo en esa venida gloriosa en Pentecostés. Entonces este hombre
Este hombre fue uno de esos 120. Él, siendo de Chipre, aparentemente llevó el mensaje del Evangelio a esa isla donde Pablo y Bernabé comenzaron su primer viaje misionero. Muy bien, vamos a ver ahora, primeramente, la llegada de Pablo a Jerusalén y los sucesos que llevan al arresto de Pablo. Esto que va a ocurrir en Jerusalén va a ser el comienzo de la finalización del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque a partir de estos sucesos que vamos a ver ahora, Pablo, al ser arrestado, él ya desaparece de la escena, desaparece de Jerusalén y es llevado a Roma. Es donde él termina testificando y predicando hasta el día de su muerte, ¿no es cierto? Que es como termina el libro de Hechos. El libro termina con Pablo ya en Roma, viviendo en una casa y testificando a muchos. Bueno, este es el comienzo, lo que vamos a comenzar a ver es el comienzo del final del ministerio de Pablo. Y vamos a leer entonces este Hecho 21, 17 al 36, para que veamos nosotros cómo se fueron sucediendo los hechos. Dice la palabra que cuando llegamos a Jerusalén, hablando Lucas, ¿no es cierto? Los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, todos los líderes de la iglesia cristiana de Jerusalén, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Fíjense, los líderes de la iglesia de Jerusalén le dicen: mira, Pablo, aquí en Jerusalén se han convertido un montón de judíos al cristianismo, pero te queremos advertir que todos son muy celosos por la ley. Fíjense, luego, pero se les ha informado en cuanto a ti, le dicen los líderes de la iglesia de Jerusalén, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no observen las costumbres. Fíjense, lo reciben bien con gozo los líderes de la iglesia, pero después entran a indagar un poquito y a querer averiguar qué estaba pasando con las enseñanzas de Pablo. Y le dice: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, le dicen los líderes de la iglesia. Haz pues esto que te decimos. Fíjense, los líderes le están aconsejando ahora a Pablo qué tiene que hacer. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir un voto. O sea, el voto del Nazareno, el voto de su consagración que hacían los judíos. Y le dicen: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, le dicen a Pablo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y así todos, le dicen los líderes de la iglesia a Pablo,
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea que vos no estás así, de esa forma vas a poder demostrar que vos no estás en contra de la ley ni de las costumbres judías, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Se acuerdan las 4 cosas que la iglesia de Jerusalén le exigía a los gentiles para ser cristianos? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo sigue el consejo de los líderes de la iglesia de Jerusalén y hace lo que ellos le están indicando, o sea, unirse a estos hombres, pagar la purificación que ellos tenían que hacer por este voto que estaban haciendo. Pero, dice la palabra, versículo 27, cuando estaban para cumplirse los 7 días de la purificación, unos judíos de Asia, al verle en el templo, aquí en a Pablo, ¿no es cierto?, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, diciendo: varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Trófimo, ¿se acuerdan que había estado con él en Éfeso? Lo había traído de Éfeso un gentil griego, ¿no es cierto?, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, pero en realidad no lo había metido en el templo, porque Trófimo no entraba al templo, pero ellos ya estaban prejuzgando. Y dice la palabra que así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ya lo estaban por matar a Pablo, digo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, o sea, casi alzando, ¿no es cierto?, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Bien, ya vamos a seguir con la palabra. Pero nosotros dijimos que vamos a ver los sucesos, ¿no es cierto?, que hicieron que Pablo sea arrestado. Los cristianos de Jerusalén habían sido informados de que Pablo, leímos nosotros, estaba enseñando a los judíos que vivían entre los gentiles que no circuncidaran a sus hijos ni mantuvieran las costumbres judías. Dado que una costumbre requería que los judíos no se asociaran con los gentiles incircuncisos,
hubiera sido imposible tener a judíos y a gentiles en la misma iglesia de los judíos, que se aferraban a sus costumbres. Y si los gentiles no se circuncidaban, ellos no podían estar junto a ellos. Ese era lo que decían las costumbres de los judíos. En una tentativa, ¿no es cierto?, para que existiera la comunión en las iglesias mixtas, que es lo que quería hacer Pablo, él puede haber animado a los judíos a no guardar la costumbre de no asociarse con los gentiles incircuncisos. Los cristianos de la iglesia judía en Jerusalén se podían regocijar con Pablo en cuanto a las bendiciones de Dios por el ministerio que él tenía entre los gentiles, pero también los líderes de la iglesia en Jerusalén estaban muy preocupados por el problema de que Pablo se había asociado tanto a los gentiles, pero era lo que Dios le había encomendado a él. Entonces aquí había una preocupación por parte de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Bueno, le sugirieron a Pablo que demostrara esto como vimos nosotros, ¿no es cierto?, tomando voto, y además le recomendaron que Pablo pagara, ¿no es cierto?, para el rito de estos 4 hombres. ¿Cuál era el propósito de Pablo de ir a Jerusalén? El propósito de Pablo de ir a Jerusalén perdón, se me fue. El propósito de Pablo de ir a Jerusalén no había sido el de ensanchar aún más la diferencia entre los judíos y los gentiles, sino poder lograr una reconciliación entre ambos. Él creía, él confiaba en que esa reconciliación se podía dar. Como Pablo era judío, no había problema de que él siguiera las costumbres judías, por lo tanto realizó ese rito de la purificación, ¿no es cierto? Pero dice la palabra que Pablo ya estaba en el último día para cumplir el voto cuando aparecieron los judíos no cristianos que estaban en Asia y que habían sido los que se le habían opuesto a él en todo el ministerio en Asia, y cuando lo vieron, lo descubrieron en el templo, dice que lo atraparon, ¿no es cierto?, lo sujetaron y lo incitaron a la multitud contra él. Pero yo lo que quería que viéramos nosotros ahora son 4 cosas por las cuales estos judíos cristianos estaban acusando a Pablo. Lo acusaron por 4 cosas. Primero, que Pablo no era leal a su propio pueblo, o sea, a los judíos. Lo segundo es que Pablo proclamaba que no se debía guardar la ley de Moisés. O sea, esto era falso porque esto ya se había resuelto. Se acuerdan en el concilio de Jerusalén lo que se les requería a los gentiles y lo que tenían que hacer los judíos. Entonces, esto era falso. Que Pablo predicaba que los cristianos no tenían que observar las fiestas en Jerusalén y las ceremonias en el templo. Y por último, acusaban a Pablo que Pablo había traído griegos al templo y era lo que ellos decían, que había introducido a Trófimo al templo. Bien, vamos a volver a la otra escena.
Pablo fue acusado de profanar el atrio interior, el atrio de Israel, habiendo llevado a Trófimo a la sección sagrada. Eso es lo que le estaban acusando a Pablo. Los que prendieron a Pablo lo arrastraron, dice, desde el atrio interior hasta el exterior, que era el atrio de los gentiles, donde se permitía la entrada a los extranjeros. Los soldados romanos descubrieron el tumulto que se había armado, en el cual estaba Pablo, justo a tiempo para rescatarlo antes que lo mataran. Y Lucas describe la magnitud de este tumulto cuando dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Pablo fue arrestado y lo encadenaron a 2 soldados. Los soldados recibieron órdenes de llevarlo hacia la fortaleza. Bien, vamos a ver, vamos a seguir. Vamos ahora al capítulo 22. Hemos visto, terminamos el 20, el 21, vamos al capítulo 22 ahora. Vamos a ver la defensa de Pablo ante los judíos. Vamos a tratar de ver algunos versículos allí. Ya en Pablo se defiende, capítulo 22, dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y comienza él a contar su conversión, que no la vamos a leer a todo, pero simplemente leo estos pocos versículos que dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y ahí Pablo relata cómo se le aparece el Señor primeramente y cómo él es enviado a los gentiles. Dijimos nosotros que había 4 acusaciones, como vimos, contra Pablo, que se podrían resumir en una sola. ¿Qué enseñaba Pablo? Pablo enseñaba que en el reino de Dios los gentiles y los judíos eran iguales. Y por eso los judíos lo consideraban a Pablo como un traidor a su pueblo y a la religión de sus antepasados. ¿Por qué? Porque los judíos siempre se consideraron superiores a los gentiles. No sé cómo será en la actualidad, porque no sé, pero los judíos siempre se consideraron superiores a los gentiles. Y en este caso lo que quería revelar Pablo a su pueblo era que ellos eran iguales a los gentiles y que en el reino de Dios todos eran iguales y que la salvación y la obra de Cristo era para todos, era para los judíos, y tanto para los judíos como para los gentiles. Pablo les relató, como dijimos recién, vimos su conversión y cómo el Señor lo envía a los gentiles para predicar el evangelio del reino. Pero llegamos ahí a ese versículo, vamos al capítulo 22, versículo
21, cuando él dice lo siguiente, capítulo 22, versículo 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando dijo gentiles, dice que los judíos se enfurecieron y oyeron, y cuando oyeron, dicen, lo oyeron esta palabra, gentiles. Entonces dice, alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, le dijeron a los soldados, porque no conviene que viva. Fíjense ustedes la bronca que tenían los judíos contra Pablo. Y es entonces que él es sacado de allí y es llevado, dice la palabra, es cubierto, ¿no es cierto?, para que él no sea dañado. Bien, mientras él está, fíjense si seguimos leyendo ahí capítulo 22, mientras él está prendido por los soldados romanos, dice la palabra que el tribuno mandó que le metiesen a Pablo en el versículo 24, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa estaban gritando contra él. Pero cuando dice le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿les es lícito a ustedes azotar a un hombre o a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y entonces ahí dice la palabra que los soldados se detuvieron. Pablo, como dijimos, es llevado, ¿no es cierto?, por los soldados para cumplir el castigo que le era de muerte, pero él esperó ese momento para hacer valer los privilegios que él tenía como ciudadano romano. Y cuando Pablo hace este uso de su ciudadanía romana, él también automáticamente lo que está haciendo es agrandando esta brecha que había entre él y los judíos. Lucas señala que los centuriones y el tribuno se dieron cuenta de la seriedad de la acción, de que estaban maltratando a un ciudadano romano. Ustedes saben que un ciudadano romano era un ciudadano de calidad superior para justamente los conquistadores romanos, ¿no es cierto? Entonces, la identidad judía de Pablo ya no le traía ningún beneficio. Ahora él estaba obligado a identificarse con su herencia romana. Bien, pero ¿qué pasa? Vamos a seguir un poquito más con este capítulo 23. Rápidamente, Pablo es llevado ante el Sanedrín. Capítulo 23, vemos nosotros allí a Pablo ante el Sanedrín. Dice del 1 al 10 que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y dice la palabra que el sumo sacerdote Ananí ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Fíjense de algo importante. Pablo ya había formado parte del Sanedrín cuando él era fariseo, ¿no es cierto? Y él ya conocía este ambiente. Y seguimos leyendo. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo le dice a este hombre, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Fíjense lo que le dice Pablo al sumo sacerdote. Resulta que le dice, ¿por qué le habla así al sumo sacerdote? Y Pablo dice,
Yo no sabía, hermanos, que este era el sumo sacerdote. Pablo se disculpa entonces, notando que una parte él conocía bien el Sanedrín y se da cuenta que una parte eran saduceos y la otra parte eran fariseos. Entonces fíjese lo que dice. Él dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, o sea, se identifica con uno de los grupos que están dentro del Sanedrín. Y dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y cuando nombra la resurrección de los muertos, se arma un debate tremendo dentro del Sanedrín. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Entonces logra en ese debate que se produce en el Sanedrín, Pablo logra que los fariseos lo apoyen a él. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando dijo esto, versículo 7, capítulo 23, se produjo una división entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Fíjense, logró Pablo que los fariseos lo defendieran a él. Y habiendo gran disensión, ¿qué es lo que hizo el tribuno? Vio que se armó el lío, agarró a Pablo y se lo llevó de nuevo a la fortaleza. Fíjense, ¿no? Qué tremendo cómo Dios lo fue guiando a Pablo en cada defensa que él tuvo para poder presentarse y hacer que Dios siguiera cumpliendo su propósito en él. Fíjense lo que dice este versículo 11. Tremendo versículo. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense ustedes, en este momento, ¿cómo se habrá encontrado Pablo? Pablo desgastado, cansado, él tratando de ver que hubiera una reconciliación entre los gentiles y los judíos, tratando de que dentro de la iglesia los judíos y los gentiles estuvieran unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No lo puede lograr, indudablemente no lo puede lograr. Y ¿cómo se habrá sentido él? Él necesitaba en ese momento una palabra reconfortante, una palabra que le levantara el ánimo, una palabra que lo fortaleciera. Y dice justo la palabra, se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Yo quisiera que tú tomes esta palabra para tu vida en este día. Ten ánimo, Juan, Pedro, Eduardo, José, Miguel, Sara, Esther, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, o sea, donde estás ahora, en tu casa, como has testificado, es necesario que sigas testificando. El Señor te anima para seguir hablando de Él. Y terminamos con esta última de este capítulo 23, mejor dicho, falta todavía terminar el 23, pero terminamos con esta última parte del complot que se produce contra Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos no se quedaron con la sangre en el ojo, porque los
no pudieron lograr el objetivo. Y fíjense lo que dice la palabra. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada. O sea, estaban haciendo un ayuno hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Iban a ayunar hasta que mataran a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante nosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Fíjense, ya estaban preparando todo los judíos. Mas, fíjese usted este detalle. ¿Quién estaba ahí? Dice que estaba el hijo de la hermana de Pablo. ¿Sabe quién es? El sobrino. El hijo de la hermana de Pablo, el sobrino. Justamente estaba ahí oyendo esto. ¿Y saben lo que hizo? Fue y entró en la fortaleza y le avisó a Pablo de este complot contra él. Y Pablo, llamándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante él a este joven que tiene algo que hablarte. Y el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tiene que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte para que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición de que no van a comer ni beber hasta que no le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Fíjense ustedes cómo Dios prepara todas estas circunstancias para que Pablo no sea muerto. No era el momento en que Pablo debía morir. Dios estaba cumpliendo su propósito de que él sería testimonio en Jerusalén y ahora tenía que ser testimonio en Roma. Por lo tanto, no era el tiempo en que Pablo tenía que morir. Y queridos hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos cómo Dios, el Señor, está guiando la vida de Pablo. Esto nos llena a nosotros de ánimo, de aliento y de fe para que podamos seguir adelante. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? El Señor fue guardando porque Él tenía que cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado sobre esta tierra. Y queridos hermanos, tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos un propósito sobre esta tierra y nosotros no vamos a partir de esta tierra hasta que hayamos cumplido el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Así que quedémonos tranquilos y en paz, sabiendo que Dios nos va a revelar a nosotros, Dios va a estar con nosotros, acompañándonos, y cuando seguramente que si estamos en comunión con el Señor, si estamos tomados de su mano, si seguimos fiel a Él, sirviéndole, Él nos va a revelar y nos va a mostrar el propósito para el cual estamos y lo que tenemos que hacer, porque hay una tarea en ese propósito de Dios que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Lo importante es que mientras estamos sobre este suelo de tierra, nosotros descubramos cuál es el propósito que tenemos para hacer y para trabajar para el Señor.
Que Dios nos guíe, queridos hermanos. Dios fortalece en los momentos difíciles. Dios fortaleció a Pablo. Le dijo, ten ánimo, Pablo. Y yo quisiera que usted se vaya en esta noche a descansar con esta palabra. Ten ánimo, Pedro, José, María, ten ánimo, ten ánimo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra, al ver, Señor, la vida de este siervo tuyo, tan convencido, tan lleno de un carácter, Señor, provisto por la obra tuya, la obra de tu Espíritu, convencido a lo que tú lo habías llamado a Pablo, Señor, ver esta obra que él está haciendo y aún enfrentando a sus enemigos, Señor, de una manera en la cual solamente él está viviendo bajo la guía de tu Espíritu hasta poder cumplir el propósito para el cual lo ha llamado. Querido Dios, querido Señor, queremos rogarte en esta noche que nos ayude a descubrir ese propósito y que nos ayude a tener la paz necesaria para saber que estamos en el centro de tu voluntad. Señor, lávanos, purifícanos. Señor, limpia nuestros pensamientos errados, quita todo pensamiento errado de nuestra mente, toda falta de fe, toda incredulidad, Señor, que podamos seguir adelante. Señor, aún en medio de esto que estamos viviendo a nivel general, Padre, que tú nos estés ayudando, nos estés guiando, nos estés, Señor, utilizando para ser solidario, para ser, Señor, bondadoso, para ser compasivos con el prójimo. Padre, te necesitamos y Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad de Dios. Gracias te damos por la vida de Pablo que nos inspira, que nos anima, Señor, para saber que tú estás a nuestro lado y en el momento que lo necesitemos nos va a dar la palabra. La palabra esta nos vas a decir, ten ánimo, hijo mío, ten ánimo y sigue adelante. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Te bendecimos, te adoramos solo a ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que se conectan, Señor, en esta noche, que tú le estés bendiciendo y trayendo salud, fortaleza, Señor, y que le estés trayendo paz. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, continuamos el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana. Les recuerdo, les quería decir algo que si Dios permite, para el próximo miércoles vamos a comenzar un pequeño cuestionario para que, hace mucho que no hacemos un cuestionario para poder responder, para que ustedes tengan y puedan refrescar algunas cosas de las que hemos visto. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente, el Señor les guarde y les cubra con toda bendición del cielo. Un abrazo a todos.